Bonjour les élèves et bienvenue à la 12e classe de français langue étrangère pour 12e degré. En español, buenos días estudiantes, bienvenidos a la segunda clase de francés lengua extranjera para 12e grado. Les thèmes pour aujourd'hui, ce sont les pronoms personnels et aussi les verbes auxiliaires. En español, el tema para hoy son los pronombres personales y los verbos auxiliares. Estamos conscientes que este es un tema que es recurrente, se encuentra en los 3 módulos, pero como son verbos tan básicos, es importante siempre hacer un repaso de estos verbos porque las actividades que vienen muchas veces se basan en ellos, entonces es importante que los recuerden. Bien. Como siempre, vamos a empezar con una frase motivacional. Ton meilleur professeur, c'est ta dernière erreur. Tu mejor profesor es tu último error. Bon, on commence par les pronoms personnels. Vamos a comenzar con los pronombres personales. ¿Qué es un pronombre? Bueno, los pronombres son palabras que sustituyen nombres o sustantivos para recordarlos, precisarlos, anticiparlos, etc. Hay varios tipos de pronombres: personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos, exclamativos, indefinidos. Los que nos interesan hoy son los personales. ¿Qué es un pronombre personal? Es una palabra que se utiliza según sea el caso para designar quienes hablan. Quienes hablan sería primera persona. Aquellos a quienes se habla sería segunda persona, tanto singular o plural. Y aquellos de quienes se habla, que es la tercera persona. También tiene singular y plural. Es importante saber que los pronombres tienen género y tienen número, es decir, pueden ser femeninos y masculinos, también pueden ser singulares o plurales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Bueno, en español los conocemos: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros o ustedes, ellos y ellas en español. En francés, je, o simplemente la J con el apóstrofe cuando encontramos el caso del verbo que inicia con vocal o H, como habiter, avoir, en algunos casos de être, en ciertos tiempos y modos. Tu, este es un sonido, recordemos, un sonido cerrado que no existe en español. Es importante practicarlo en casa. Usted cierra un poquito más la boca y empuja los labios un poco hacia adelante. Y el sonido que va a practicar es como si dijese una I, pero es una I más cerrada. Tu. Tercera persona de singular: il, él, y el pronombre especial que es on. Primera persona del plural: nous, que corresponde a nosotros. El vosotros en francés sería vous. Il y él, ellos y ellas, que ya recordaremos que hay una diferencia entonces en el il y él cuando el verbo que les acompaña se transforma, entonces usted sabrá si es singular o es plural. Y aquí hay una ilustración de los pronombres. A ver, vamos a los verbos. ¿Qué es un verbo? El verbo es una palabra que es variable, que expresa una acción, y esa acción es recibida, padecida, o también se puede indicar el estado del sujeto en la oración. ¿Qué es un verbo auxiliar? Se dice que un verbo auxiliar es aquel que ha perdido su significado propio porque sirve para expresar tiempos y modos de otros verbos. Este es el caso de nuestros amigos los verbos être y avoir. Être significa ser o estar. Para relacionarlo a un conocimiento que ya poseemos, en inglés hay un equivalente
Y digo equivalente porque sucede lo mismo. En español tenemos dos verbos separados, ser y estar. En inglés y en francés ocurre lo siguiente. Être significa ambas cosas. Lo mismo pasa con el verbo avoir. Y en inglés y en francés ocurre lo mismo que ocurre con el verbo être. Pero avoir significa tener o haber, dependiendo de cómo usted lo va a usar. Todo depende del contexto. En inglés, el equivalente de esto sería el verbo to have. Ahora, yo estoy poniendo esto en inglés porque es muy probable que ya para este momento ustedes conozcan los verbos básicos del inglés, porque el inglés en nuestro sistema educativo es un idioma que se enseña desde quinto grado, diferente al caso del que estamos estudiando ahorita, que es francés. Entonces, como para relacionarlo con un conocimiento que presuntamente ya poseemos, entonces es que les he puesto esto en la diapositiva. ¿Cómo se conjuga el verbo être? Es decir, ser o estar. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Quisiera que en este momento recordáramos nuestra tabla de fonemas donde se explican de manera gráfica algunos fonemas, algunos sonidos del idioma francés que se leen diferente a cómo se escriben. Allí sí hay una diferencia con nuestro idioma español. Aquí a la derecha tenemos un cuadrito con algunas frases que son comunes de utilizar con el verbo être. Être en train de. Eso es como estar en vías de hacer algo. Être à côté de la plaque. Ça m'est égal. Eso significa me da igual. No les recomiendo que utilicen esta última frase. Se las pongo porque pues aparecen canciones, en películas, en algunas emisiones de televisión. Es posible que durante el diálogo de los personajes lo puedan escuchar. Por eso las he puesto, porque son comunes. A ver, aquí hay más expresiones con el verbo être. Être d'accord. Ahora, yo les pongo être, pero es que en realidad cuando tenemos una conversación no decimos el verbo el infinitivo. Aquí el être está sin conjugar. Como ven acá, en nuestra tabla de conjugación aquí a la izquierda, podemos ver el verbo conjugado, ¿verdad? Y ninguna de esas transformaciones que sufre este verbo llega a compararse con el verbo cuando está sin conjugar, es decir, en infinitivo. Eso es importante que nos quede claro. Entonces, être d'accord, estar de acuerdo. Pero cuando usted quiere expresarse que está de acuerdo, usted debe decir je suis d'accord. Igual con el resto de las expresiones. O si no es usted quien está de acuerdo, vamos a decir il est d'accord. Dependiendo de cuál persona gramatical estemos hablando, entonces vamos a cambiar la conjugación y el pronombre. Entonces, être à l'heure significa estar en punto, a la hora. Être en avance significa estar antes de la hora. Être en retard, o en lenguaje familiar, être à la beurre. Ambos significa ir tarde, estar retrasado en la hora de llegada a un lugar o en la hora de entrega de una determinada asignación, por ejemplo. Si yo digo que algo está, quelque chose est en panne, significa que está dañado. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, está el carro echando humo. Entonces, eso significa dañado. En panne significa dañado. Être au courant, estar al corriente. Es decir, que usted está, por un lado, enterado de las cosas, o por otro lado, usted está al día con sus cosas.
Être en vacances, estar de vacaciones. Por eso es que en la imagen podemos ver unos dibujitos que nos hacen recordar a la playa, ¿verdad? Être au régime. Y si ven la manzanita tiene como unos numeritos y esto simula la báscula en la cual se pesan las personas. Être au régime significa estar a dieta. Bien, vamos a ver con el verbo avoir. Igual, son los mismos pronombres y como ven aquí se transforma el primer pronombre. ¿Por qué? Porque nuestro verbo avoir para ser conjugado con je son solamente dos letras y ambas son vocales. Entonces le retiramos la E al je y la reemplazamos por un apóstrofe. Aquí lo he puesto separado porque quiero que ustedes mentalmente sepan cuál es la diferencia, cuál es el verbo y cuál es el pronombre. Sin embargo, a la hora de escribir ese Y, que así se pronuncia, con una vocal abierta, se escribe todo junto, J apóstrofe A I, todo junto. Tu as, il a, el a, on a, nous avons. Aquí tenemos un caso que se llama liaison, que es cuando la primera palabra termina en S, generalmente no se pronuncia, pero ¿qué pasa? La siguiente palabra inicia con una vocal o con una H. En este caso, nuestro verbo avoir con nu empieza en una vocal que es la A. Entonces, cuando pronunciamos vamos a transformar esa S en una Z y lo vamos a pronunciar todo como si fuese una sola palabra. Nous avons. Y esa Z es una Z que vibra, una Z que es sonora. Recuerden, imagínense que van a producir el sonido de, por ejemplo, una abeja o una mosca cuando vuela cerca del oído. Entonces, vous avez es el mismo caso que nous avons. La S se transforma en una Z cuando va a ser pronunciada y el AB queda junto. Es como si fuese una sola palabra. Entonces, recordemos que hay una diferencia en el sonido de il a con ils ont. Mismo caso, liaison. La S que no se pronunciaba, ahora se pronuncia. Pero no es una S, es una Z. Ils ont, elles ont. Diferente a il a, el a. Il a, el a, esto es singular. Ils ont, elles ont. Plural. Diferente a ils sont, elles sont. Ils ont, elles ont. Ils sont, elles sont. Ils ont, elles ont. Para que lo practiquen en casa, yo recomiendo que todas las clases, no solamente las de francés, durante la semana, ya que van a ser subidas a la plataforma de YouTube, se tomen ustedes unos minutos para verlas de nuevo, pausar el video si hay que repetir algo que tanto en la clase de francés como en las otras clases, recomiendo mucho que lo hagan porque esa es una oportunidad que no se tiene cuando la clase es presencial. Y es bueno que la aprovechen ya que la tienen. Entonces, aquí hay algunas expresiones. Voy a decirles unas y las otras voy a dejar que las busquen. Avoir froid. Igual que con el verbo être, aquí estas expresiones están con el verbo en infinitivo, porque en realidad es como mostrar que existe la expresión. Pero cuando usted la dice y va a hablar usted en primera persona, tiene que conjugar el verbo. Por ejemplo, con avoir froid, que es tener frío, j'ai froid. Conjugamos el verbo, j'ai froid. Por ejemplo, avoir raison. J'ai raison o tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tú tienes razón. Vous avez raison. Ustedes o usted tiene razón. Aquí hay otros más. Por ejemplo, j'ai envie
de voyager. Aquí los podemos observar ya hablando en primera persona. Aquí lo que cambia, esto ya es prácticamente una oración. ¿Por qué? Porque está la conjugación, tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos predicado, que es lo que se dice del sujeto, ¿no? Compuesto por el verbo y un modificador, que en este caso, cuando hablamos del verbo avoir, casi siempre es un sustantivo, a excepción de uno que les voy a decir ahorita, que es un verbo. Bien, j'ai chaud, tengo calor. Lo contrario a j'ai froid. J'ai 11 ans, yo tengo 11 años. Recordarán ustedes el tema de se presenté, que también es recurrente. Más adelante volveremos a ver ese tema cuando decimos nuestra edad. O sea que pueden ser 11 ans, 12 ans, 21 ans, 50 ans. Depende pues de la edad. J'ai besoin de, necesito ayuda. Y cuando hablamos de que podía ser un verbo, j'ai envie de voyager. Si usted no tiene ganas de viajar, porque voyager es viajar, j'ai envie de manger quelque chose. Tengo necesidad o necesito comer. J'ai envie de lire quelque chose. Necesito leer alguna cosa. J'ai envie de marcher. J'ai envie de rentrer a la sala de clase. Tengo necesidad o necesito entrar al salón de clase, necesito comer, necesito tomar algo. Depende de lo que usted necesita. Si usted conoce el verbo sin conjugarlo, usted dice j'ai envie de y entonces pronuncia el verbo y ya tiene una expresión que ha creado de su propio vocabulario. Bien, es que yo quiero que podamos observar lo que hay directamente en nuestro módulo. Bien, en nuestro módulo, en realidad no estoy segura si hay diferencia con la forma virtual que poseo yo del módulo a la forma física en cuanto a las páginas. El contenido es exactamente el mismo. Bien, aquí tenemos un objetivo que es utilizar los verbos être y avoir para en presente para presentarse. En realidad el objetivo de meter estos verbos auxiliares es que más adelante ustedes puedan estar cómodos al presentarse ustedes o presentar a una persona de la que pudiéramos hablar, porque es por ello que conjugamos todo el verbo y no nada más les damos la expresión en la cual ustedes se presentan. Entonces, familiarizarse con el vocabulario, valga la redundancia. Ustedes saben que la familia es un tema también recurrente en los módulos de francés. Entonces, como eventualmente volveremos a ver parte de eso, es como hacer un repaso. Bien. Y como les digo, être es ser o estar y avoir es tener o haber. Y cada uno de estos se conjuga con los pronombres personales. Miren, esta página quiero que la vean. En mi módulo es la número 12. La pueden ver en pantalla. Y yo quiero que hagan algo que no está escrito aquí en el módulo. Y esto les va a permitir a ustedes estar más claros y fijar en sus cerebros la idea y la diferencia. Yo quiero que usted agarre lápiz, bolígrafo o si quiere resaltador o lápiz de color, lo que usted tenga. Y en su módulo usted haga esto. Usted me va a resaltar lo que es solo el verbo. De esa manera, cuando usted necesite hacer sus actividades del módulo, las prácticas que existen en el módulo, y de repente no se acuerde, usted va a observar en esta página que la profesora le pidió
que subrayara o resaltara. El color es el color que usted tenga a mano. Porque es un color común para resaltar, pero podría ser otro color que a usted le gustara más. La idea es que usted siempre pueda recordar y pueda fijar en su cerebro que de estas dos palabras que usted tiene en estas líneas, una es el verbo y otra es el pronombre. Lo que yo he resaltado aquí en esta página es el verbo. Lo que acompaña a este verbo son los pronombres. Y quiero que lo hagan todos en su módulo. Si todavía no tiene el módulo, es importante que lo consiga porque necesitamos que cada uno de ustedes realice sus actividades que están contenidas en el módulo. Entonces, aquí hay una pequeña practiquita. Son 10 oraciones. Está en presente del modo indicativo. Este es el verbo etre, es decir, cero estar, ¿verdad? Para que lo recuerde, también podemos poner entre paréntesis ser o estar. Es bueno que hagan estas cosas con el módulo. Estos módulos deben ser, es para que usted lo utilice, para que usted haga anotaciones aquí. Entonces, aquí lo que vamos a poner es la conjugación del verbo que le corresponde. Bien, aquí podemos observar que en estas oraciones no solamente tenemos a nuestra disposición los pronombres, sino que aquí hay pronombres tónicos, aquí hay sujetos que no son pronombres, sino que son nombres, también hay sustantivo común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero y comenzando, toda palabra que usted no conozca, nuestro mejor amigo para esta clase se llama el diccionario. Y como siempre les recomiendo que ese diccionario tenga una existencia física. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo les dijera ahorita que, vamos a decir que todos los alumnos en esta clase ahorita poseen un diccionario y poseen su módulo en sus manos ahorita mismo. Si usted tuviese un diccionario que fuese virtual, tendría que salir de la ventana en la que nos encontramos ahorita para ir a la ventana donde usted encuentra su diccionario virtual. Eso le hace a usted invertir un tiempo valiosísimo en este tipo de actividades. Entonces, por eso es que yo recomiendo que cada diccionario que tengan los alumnos tengan por lo menos a su disposición uno con existencia física, es decir, un libro llamado diccionario, que además no va a depender ni del internet ni de la batería de su dispositivo. Esa es otra ventaja que tienen los libros sobre los dispositivos tecnológicos. El diccionario virtual puede bajarlo, sí lo recomiendo. Por ejemplo, si usted necesita viajar a algún lugar y todavía se encuentra haciendo la tarea, eso le va a servir. Pero para la clase, de verdad necesitan uno físico. Además que entre unos y otros a veces hay palabras que unos tienen y otros no. Bien, hecha esta aclaración. Primero, cuando nos encontramos ante un sujeto que es un nombre, usted debe preguntarse lo siguiente. Este es un sujeto, ¿quién es el que habla? ¿Hablo yo? ¿Hablas tú? Yo sí recuerdo. ¿O hablamos de una persona que no está? Por ejemplo, si yo dijese en mi oración, el sujeto fuese María, María es una persona que no está. El yo, ustedes lo reconocen, no se reemplaza por un nombre. Si hablamos del gato, los niños, el abanico, este es un sujeto que no está en la conversación. Hablamos de él, pero no con él. Ahora, ya que sabemos la persona gramatical, tenemos que saber si esto es singular o es plural. Singular es cuando se habla de una sola persona. Se habla de una sola persona que no está en la oración, en caso de que sea tercera persona, ¿verdad? Entonces, si hablamos de
Si hablamos de los niños, esto es plural. Si hablamos de los perros, de los gatos, de las edificaciones, todo lo que sea plural. Los plurales generalmente terminan en S, terminan en X, y son fáciles de reconocer. Si tienen dudas, es importante que le pregunten al diccionario. Entonces, de, de, después de que sabemos qué persona es y si es plural, otra pregunta que nos puede ser útil para determinar cuál es la conjugación del verbo que le corresponde a esto es la siguiente. Si yo fuese a reemplazar este nombre o esta palabra por un pronombre personal, ¿cuál sería? Cuando usted obtiene la respuesta a esa pregunta, entonces ya usted sabe qué conjugación necesita. Por ejemplo, volvemos aquí a lo que hemos subrayado. Si yo digo María en español, eso lo reemplazamos en una oración. Vamos a quitar María y vamos a poner un pronombre personal en lugar del nombre. Eso es ella. Si, por ejemplo, yo digo Jorge y Luis, son dos personas. Seguimos hablando de alguien que no está en la conversación. Estamos hablando de esas personas, pero esta vez son dos. Esto es plural. Y si yo voy a reemplazar un sujeto que es plural y estamos hablando de él, pero no con él, esto es ellos. Si yo digo Isabel y digo Isabel y yo, vamos a decir Isabel y yo, el único sujeto donde se habla de varias personas, donde el yo, primera persona, estoy incluida, es el nosotros. No olvidemos que esto se parece tanto al español porque el español y el francés son familia. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto, porque esta es una actividad que les va a tocar realizar en casa, con calma, pero si ustedes sigan las indicaciones les va a ser muy sencillo. Entonces, aquí hay 10 oraciones, esto todo es con el verbo être. Las que siguen son con el verbo avoir. En este es diferente. Usted tiene que observar que nos falta el sujeto, ¿verdad? En todas las oraciones nos falta el sujeto. ¿Cómo vamos a saber cuál es el sujeto? Esta vez el sujeto va a ser siempre un pronombre, porque no vamos a estar inventando sustantivos propios para llenar esta línea, ¿verdad? Entonces, usted puede observar que el verbo, igual que être, aquí a la derecha tenemos el cuadro, el verbo avoir se transforma para acompañar estos pronombres que en la práctica no van a estar y usted tiene que escribirlos. Entonces, por eso es que yo les pedí que subrayaran, encerraran o resaltaran solo el verbo, para que cuando llegaran a esto, usted, identificando cuál es el verbo, va a saber qué pronombre hay que escribir allí. Entonces, les voy a pedir que en estas oraciones, antes, si se sienten muy confundidos, antes de escribir su pronombre que le corresponde, me subrayen el verbo así como lo hicieron en los cuadros anteriores. Y ustedes van a ver que será súper sencillo identificar cuál es el pronombre. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de oraciones. Je suis infirmière. Yo soy enfermera. Esto está en femenino. Infirmière, enfermera. Il est dans la salle de clase. Y él está dentro del salón de clase. Nous sommes étudiants de sciences. Aquí no, nous sommes étudiants de lettres, porque en francés
este bachillerato nunca puede, realmente no llegaría a llamarse humanidades como se ha hecho en español. Hay diferencia en la traducción. Todo lo que es humanidades, letras, eso es letra. J'ai 32 ans. Yo tengo 32 años. Il a un frère et une sœur. Él tiene un hermano y una hermana. Nous avons une grande famille. Nosotros tenemos una familia grande. Aquí nos piden que escribamos 10 ejemplos. 10 ejemplos diferentes a estos, diferentes a los de la práctica, diferentes a los de la práctica anterior. Yo diría que deben escribir 5 con etre y 5 con avoir. Esto probablemente no les va a caber aquí. Aquí yo los tengo seguido, pero sí es bueno que hagan el ejercicio de inventar 10 ejemplos. Y sugiero que no todos esos ejemplos sean con pronombres, sino que, por ejemplo, ustedes tienen familia, tienen amigos, conviertan en sujeto a la familia y a los amigos, ¿no? Y que algunos de esos ejemplos deberían ser en plural y otros deberían ser en singular para que ustedes de verdad se familiaricen con el uso de estos dos verbos que son súper, súper, súper importantes. Entonces, aquí yo les voy a mandar un taller. En la plataforma ya está el taller. Lo que todavía no he puesto es la fecha de entrega. Entonces, voy a explicarles qué vamos a hacer con este taller. En este taller vamos a practicar algunas de las cosas que hemos repasado hoy. Primero, nom, el apellido. Prénom, nombre. Date, la fecha. La fecha, por favor, escríbala en francés. Miren que en las indicaciones las he puesto en español. Dice, escriba la fecha en francés. Entonces, allí donde dice date, usted escribe la fecha en francés. Group. ¿Cuál es el grupo? Bueno, si usted es de duodécimo de Santiago, usted escribe 12, el signo de grado, L, porque en Santiago es, bueno, igual. Sí, L. Y la inicial de la ciudad, de la sede, pues. Por ejemplo, en Santiago, como les digo, sería 12, el signo de grado, L, S. Si usted es del grupo de David, sería 12, el signo de grado, H, S. Aunque en francés nunca llamaríamos humanité al bachillerato, por una cuestión más como técnica, para hablar de nuestros grupos sí podemos hacerlo. 12, signo de grado, H, D, ¿verdad? Y asimismo le vamos a poner a nuestro taller, porque esto no se va a seguir llamando taller. Una vez que usted lo resuelva y guarde, pues, porque a lo mejor puede pasarse un par de días en resolverlo. Cuando usted considere que está listo para ser enviado, cargado a la plataforma, entonces usted le va a dar aquí, archivo, guardar como, usted lo va a guardar donde necesite guardarlo, ¿verdad? Y en vez de darle a documento de Word, le va a poner aquí PDF. Y aquí se va a llamar, yo le voy a poner cancelar porque yo no necesito guardarlo, pero es para mostrarles cómo deben guardarlo. Usted aquí lo que le va a poner es su nom, o sea, su apellido, seguido del nom, el prenom, es decir, su nombre, y la indicación del grupo. Y entonces le pone un guioncito y pone Atelier 1. Porque de esa manera,
Si ocurre algún problema al descargar, yo puedo encontrar su archivo sin tener que volverlo a descargar. Eso me pasó en el trimestre pasado. Entonces, para evitar esos pequeños problemas y poder calificarles más rápido, mejor así. Bien, lo mismo que hicimos en nuestro módulo, en esta parte, lo vamos a hacer con ambos verbos. Usted va a subrayar solo el verbo. No, acuérdese que ya lo tenemos subrayado en el módulo, solo es pasar de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, después de eso vamos a desarrollar dos pequeñas practiquitas. En realidad son extractos de las prácticas que se encuentran en el módulo. En la primera son 4 oraciones donde usted me va a llenar los espacios en blanco con el verbo correcto, con el verbo conjugado correctamente. Y aquí lo mismo de la segunda práctica, donde usted tiene que identificar cuál es el sujeto de esta oración y escribir el pronombre correspondiente. Súper sencillo, si usted sigue las indicaciones en el módulo, solo es recopiar o copiar y pegar, como diríamos, pero no sería copiar y pegar porque usted lo tiene físicamente, usted lo hizo con sus manos, solo tenía que escribir, tendría que escribir lo que usted hizo en el módulo. Entonces, al final de este taller, usted me va a borrar esto y me va a escribir el nombre de su diccionario. Por ejemplo, yo tengo un diccionario Océano. Océano. Diccionario. Ese es uno. Dependiendo de cómo se llame su diccionario, ¿verdad? Usted lo va a escribir allí. Si usted usó un diccionario en línea, me va a poner el link del diccionario en línea que utilizó. Y listo. Esta parte de aquí que usted ve en fucsia, bien bonito, lo voy a llenar yo cuando usted suba su taller a la plataforma. Como les digo, esta opción va a estar habilitada entre mañana y el lunes. Pero es solo de habilitar, porque en el sistema todas estas asignaciones ya están disponibles para ser descargadas. Se las descarga cuando yo les digo que hay que hacerla, solo tienen que editarla y listo. Entonces, debo explicarles. Para aquellos que no recuerden, aquí vamos a hacer 4 talleres. Cada uno de esos talleres va a ir, cuando vamos al CIRAL, va a ir dentro de las casillas que pertenecen a trabajos en grupo. Y vamos a hacer 4 tareas en vez de 5. Y esas tareas, que van a llamarse research en la plataforma de los recursos, digamos en ClaroLine, van a llamarse research 1, 2, 3 y 4. Esas van a ir, cuando las califique, en la parte del CIRAL que dice trabajos individuales. Quiero que estemos claros en eso. Igual, cada una de estas asignaciones, bueno, esta no lo dice, qué raro, normalmente lo pongo entre paréntesis, pero la mayoría de las asignaciones tienen esto escrito. Y también igual, cuando yo les activo la opción, yo les voy a poner una indicación de esto va para tal casilla. Por ejemplo, esta sería la primera casilla de los trabajos en grupo. ¿Por qué? Porque en el CIRAL se sigue llamando trabajos en grupo, no es que realmente deban ser en grupo. ¿Cuánto vale? 35 puntos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un criterio que yo lo había puesto de que lo iba a considerar, tengo años considerarlo, y cuando hago la rúbrica generalmente se me olvida, pero considero que mis alumnos, cuando son súper responsables, merecen que se les puntúe esa puntualidad y responsabilidad. Entonces llegamos a la conclusión de que eso iba a valer 10 puntos. Los demás criterios son los de siempre. Son 14 puntos del contenido, es decir, las respuestas que usted les dé que estén correctas en este taller. Bibliografía, que es
su diccionario, seguir las indicaciones, están bien claras allí puestas en español. Si no las sigue, entonces pues no se podría ganar esos puntos. La ortografía, además de la puntualidad y la responsabilidad, ortografía, tanto en español como el francés, ustedes saben que considero que es importante porque cambiarle un acento, una tilde, una coma o una letra ya estaría muchas veces cambiando de palabra y por ende cambiándole el sentido a toda la oración. Entonces por eso es tan importante la ortografía. Bien, ahora vamos a ver nuestra checklist. Número 1. Si usted todavía no posee el módulo, durante la semana esa va a ser una de sus tareas más importantes. Diríjase al lugar en el colegio donde se le entrega el módulo y consiga su módulo. 2. Cuando tenga su módulo, siga todas las indicaciones que le he dado en esta clase y haga las prácticas del módulo, súper importante. Recherche 1, que ya hace días está disponible para ser descargada, con todas sus indicaciones de cómo debe ir hasta el título, como les digo, para evitar que con algún problema de sistema, si lo he descargado, en el momento en que vea el nombre de archivo, sabré que es suyo y sabré de qué tarea es, que es muy importante. El Atelier 1, como les digo, lo voy a habilitar para ser entregado domingo o lunes. Y todas estas tareas se entregan a la misma hora de siempre, como máximo. No es que deba ser a esa hora. Si la puede entregar más temprano, mejor aún, porque los sistemas, cuando todo el mundo espera a último momento para entregar, se colapsan. Algunos alumnos a veces no logran entregar a tiempo, así que yo les recomiendo que si lo puede entregar horas antes, mejor. 23 horas con 59 minutos, es decir, las 11 de la noche con 59. Pero también tenemos que tomar en cuenta que este sistema utiliza el UTC, que es la hora de tiempo, el tiempo universalmente corregido. Significa que no es la hora de aquí. Todavía nosotros no hemos realmente sacado la cuenta de si yo pongo 23:59, realmente cuál es la equivalencia de esa hora UTC para lo que sería acá. Me voy a dar a la tarea de sacar esa cuenta para ver si puedo incluir la explicación de eso en todas las clases o simplemente poner una hora que realmente para nosotros sea la 23:59. Ese pedazo va a ser tarea mía, pero como les digo, por favor traten de entregar horas antes para evitar estos problemas. El día de la consulta, todos los profesores del Instituto Nueva Luz tenemos un día y un pequeño horario que le permite a los estudiantes resolver dudas si las tienen. El mío, jueves, de 2:30 a 4:30 de la tarde. Y es más reducido, antes eran varios días, por el hecho de que ustedes me van a estar mandando tareas, yo voy a estar subiendo cosas, a veces hay que corregir cosas en las asignaciones que suben ustedes a la plataforma de Claro Online. También es importante observar, subir las notas al CIRAL. Entonces, como los profesores tenemos todas estas cosas que hacer para que ustedes tengan sus notas a tiempo, por eso solamente los vemos una vez a la semana y la consulta también es una vez a la semana durante un periodo de tiempo un poco más reducido. Sin embargo, yo he optado por que sean 3 horas porque son 3 grupos y de 3 grupos aquí, 3 grupos allá y de esa manera todos tendrán tiempo para preguntar si así lo necesitan. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a recordar en qué consiste Recherche 1, investigación 1. La Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias para Francia? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el mundo? Hay que escoger, como siempre, un personaje ligado a la revolución, leer su biografía y escribirla en ese trabajo. Y esto tiene que incluir nombre completo. Por ejemplo, si la persona tiene un nombre artístico,
Vamos a decir que se le llamaba Pedro Navaja en esta historia, pero Pedro Navaja nació como Pedro Sánchez, por decir algo. Bueno, usted va a poner, mi personaje es Pedro Navaja, pero su nombre completo es Pedro Sánchez. Esto es un ejemplo. Yo he leído la historia de la Revolución y Pedro Navaja no existe dentro de la historia, por supuesto. Es una canción, pero es un ejemplo perfecto para explicarle de qué se trata cuando yo digo nombre completo y de tener un nombre diferente por el cual se le conoce. El nombre de sus padres, a qué se dedicaba esta persona, si por ejemplo era constructor, era filósofo, era abogado, si era médico, si era policía, si tenía algún puesto en el Estado, reyes, nobles, gobernadores, ministros, si fueron de las personas que impulsaron la revolución, varios de ellos tenían unas funciones dentro del movimiento muy específicas. Entonces, eso yo quiero que usted lo escriba en esa biografía que va a contener su tarea. ¿Cuál fue el papel de esa persona? Porque, por ejemplo, en la revolución, cuando inició la revolución, muchos de los revolucionarios se dedicaban a otra cosa, pero jugaron un papel determinado. Por ejemplo, había un señor que era abogado, pero pasó a ser uno de los dirigentes de la Revolución Francesa. No voy a darles el nombre para que puedan, si se encuentran al personaje, puedan elegirlo. Si les agrada, pues se puede ver varios personajes y el que le agrade más, ese es el que usted debe elegir. Lugar, fecha y circunstancias de su muerte. ¿A qué me refiero con circunstancias de su muerte? Si la persona falleció como producto de, por ejemplo, ser condenado a la pena de muerte, si la persona falleció porque fue un accidente, o si derechamente alguien le causó la muerte, diferente a ser condenado a una pena de muerte, ¿no? O si se murió enfermo, eso es las circunstancias de la muerte. Nota, hay un señor que se llamaba Carlos X, Charles X o Carlos Duque de Artois. Este señor jugó un papel histórico en un periodo que empieza cuando la revolución se acaba. Por ende, yo no quiero que elijan a este personaje porque su papel histórico él no lo jugó durante la Revolución Francesa. Es más, aunque se sabe que él no estaba de acuerdo con la revolución, ni tampoco estaba de acuerdo con la forma en la que gobernaba su hermano Luis XVI, él no movió un dedo ni a favor ni en contra, él no hizo nada. Entonces, no quiero que gasten su oportunidad de obtener unos puntos en esta investigación eligiendo un personaje que no tuvo nada que ver con este periodo histórico del que estamos hablando. Esto para prevenir la pérdida de 10 puntos del trabajo, ¿verdad? Trabajo. Este trabajo lleva un encabezado igualito que el encabezado que vimos ahorita en el taller. Es decir, en vez de atelier va a decir recherche en, como dice aquí en la esquina superior izquierda. Y le ponemos 2 puntos, la Revolución Francesa. Y ahí empezamos. Entonces, debajo de eso usted va a poner nom, renom, date, que es la fecha que dice el sistema donde usted debe entregar, aunque pueda entregarla antes. Group, si es de Santiago o si es de David. 12 HD, si es de David. 12 LS, 12LS, si es de Santiago. Como les digo, esta vale también 35 puntos. Más o menos es la misma ponderación de puntaje que el taller. Nada más que aquí ya no van a ser respuestas, va a ser el contenido, ¿no? Lo que usted investigó, que usted lo va a contestar, lo quiero en frase completa, lo quiero en español. Bueno, si me lo escribe en francés, tiene que tener una ortografía
que también la voy a calificar, no comerse los acentos graves, ni agudos, ni circunflejos, ni la cedilla. Entonces, generalmente esta tarea yo la exijo en español. Si me la quieren escribir en francés, también lo puedo leer en francés, aquí no hay ningún problema, pero con una ortografía que debe estar impecable. Bien. ¿Qué más? Bien. Vamos a detener. Vamos a dejar de presentar. ¿Qué hora es? Nos quedan 8 minutos en esta clase. Voy a dejar de grabar, pero voy a grabar también la despedida para que ustedes se acostumbren. Bon, ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. En español ha sido un placer verlos y escucharlos hoy y espero que tengan un buen fin de semana y una bella semana.